La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, día de Lima, 18 de enero, ¿no es cierto? De 1535 se funda esta ciudad, se funda muy cerquita este convento desde donde estamos transmitiendo. El convento de Santo Domingo se funda casi en simultáneo con la ciudad de Lima. Nuestra pileta aquí es tan antigua como la de la Plaza de Armas y estamos a una sola cuadra, en realidad, de la municipalidad. Así que todo lo que pasa allá lo sabemos acá. Ajá. Y les vamos a contar algunos chismes calientes para, digamos, arrancar esta mañana limeñísima, porque no hay nada más limeño que el chisme, sobre lo que pasó anoche. Y que otros medios no se lo han contado. Nadie les ha contado esto, pero nosotros se los vamos a contar. Lo que no entiendo es por qué nadie les ha contado esto. Fíjense, ayer el alcalde de Lima ha hecho, como suele hacer, un evento folclórico musical para recibir el Día de Lima. Este alcalde, los anteriores alcaldes, y desde la colonia probablemente, se ha hecho una celebración en la Plaza de Armas, que es la plaza más importante de Lima desde el punto de vista cultural, político, etcétera. Entonces, para hacer este evento musical. Bien. Sí. A la gente, miren, con tal de que le den fiesta, no le importa quién se la dé, ¿no es cierto? Entonces, la plaza estaba llena. Ustedes podrán ver las fotografías hoy día en distintos periódicos. La cosa iba bien, el espectáculo estaba bonito, los conductores animaban al público y de repente Lucho hace su aparición. Lo que han publicado la mayoría de los medios es lo que dice Lucho. A ver, ¿qué dice Lucho, Ismael? El peaje de Chillón no va, y se lo dio como regalo por los 482 años. Regaló, ¿no? Como virrey, estilo virrey. Así es. Y bueno, las personas que estaban a su lado, me imagino contratados por ahí, Lucho. Muy bien. Los micrófonos no estaban del otro lado. No, los micrófonos no apuntaban al público presente. ¡Tana! La silbatina se ha escuchado hasta el coro de acá de la iglesia. ¿Ya? Ha sido una pifiadera, porque es lógico, pues. O sea, primero, la gente estaba celebrando la fundación de Lima, el Día de Lima, lo que quieran. Que además se celebra, esta celebración popular de la fundación de una ciudad, es una costumbre tradicional de todos los pueblos del Perú. Y como Lima hoy es una ciudad multiétnica, multirracial, viene gente de todo el Perú, les parece natural celebrar el día, al igual que lo hacían en su lugar de origen. Lo que no les parece tan natural es que el señor, ¿no es cierto?, que se está portando pésimo, salga a cosechar aplausos pues gratis, ¿no? Ese peaje es, en este momento, imposible de colocar porque no se ha cumplido con el contrato. Entonces Lucho no te está regalando nada. Lucho es un fresco que se ha aprovechado de la plata de los contribuyentes para hacer un evento y cree que la fiesta la está pagando él, que él te invita. Él no te invita. Tú fuiste al centro, fuiste a la fiesta de tu ciudad bestial, pero el pueblo sabio, la silbatina ha sido grande, para que entienda de una buena vez que al tiempo de sus quehaceres en los cuales él hacía lo que exactamente le daba la gana, porque le daba la gana y no le daba cuenta a nadie, se acabaron. Vamos a celebrar el día de hoy de Lima con Lucho Castañeda alcalde y el próximo año también, 2018. Yo espero que en 2019 la gente haya entendido que roba pero hace obra no es un eslogan de campaña. No puede ser una justificación para tener un político en el poder. Por eso es que estamos como estamos. Ese es el tema central. La silbatina de Lucho. Eso es para contarlo más tarde, ¿eh? Pero de verdad. ¿Pero por qué te vas a demorar tanto? Era para contarlo más tarde, pero no podíamos con el chisme. ¿Saben por qué? Porque ningún medio lo ha puesto, ¿no, Ismael? Nadie lo ha puesto. Es rarísimo. Sí, estoy buscando todos los artículos de arriba a abajo, con texto, gorro, encabezado. No hay pirámide, nada, no está. Claro, lo que pasa es que los periodistas de Radio Santa Rosa
militares están en el centro de la noticia, pero en el centro de Lima también, pues. Entonces, anoche se han quedado acá gente hasta tarde que salió a ver, a cubrir, ¿no? Y de repente, la pifiadera, ¿ustedes se imaginan una pifiadera con el sonido de la Plaza de Armas? Es una buena pifiadera. Y media vuelta y se fue. Y los conductores, Lucho, Lucho. ¿Y saben qué le gritaba a la gente? A esa no me la van a creer, pero es verdad. Odebrecht, 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 Odebrecht. Toda la plaza, sin parar. Claro, por eso ha armado su desfile por el día de Lima a las 6:30 de la mañana, ya estaban todos formados. Yo estaba ya lista para venir acá, de repente prendo el televisor y ya están marchando. A otra cosa más. ¿Ya? Tenemos que acabar con esta costumbre militarizada. Ahora vamos a hablar de gobiernos militares. Ajá. A propósito de que hasta los basureros marchen como si fueran cadetes. O sea, yo no puedo marchar como una institución militar porque no pertenezco pues a una institución militar. Yo puedo caminar, ¿no es cierto? Puedo caminar ordenadamente, ¿no es cierto? Pero no puedo pasar, ¿no?, con la pierna en alto y los brazos en alto como si yo hubiera sido, no sé, parte de un cuerpo entrenado para marchar. Porque la marcha se hace en las instituciones militares, ¿para qué? Para la formación física, claro, ¿no es cierto? Y para poder trasladar a cuerpos gigantescos de personal a través de largas distancias. Pero, digamos, no solamente para el desfile del 28 de julio, ¿no es cierto? Yo no soy militar, ¿yo por qué tengo que enfrentar? Hasta los basureros de la ciudad han desfilado como militares. Los basureros, el serenazgo, la gerencia de seguridad ciudadana. ¿A quién? A él, maestre. A él, en Ajá. torno a él. Él paradito abajo, solano, porque de los regidores no vi nadie, ¿ya? Y le daban vueltas a la Plaza de Armas en torno a él. No, de verdad, o sea, yo sé que Diego Colosal no lo tiene él sino otro, pero va en campeonato, ¿ah? Sí. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? En fin, vamos por partes hoy día, porque es un día complejo. Cargadísimo de noticias. Cargadísimo. Sí. La silbatina de Lucho. Ha sido, pero, grande, ¿ah? Grande, pero nadie la ha cubierto. Y esa es una cosa que en el caso de Luis Castañeda Alonso tiene que agradecer, ¿no? Porque los medios de comunicación lo han sostenido por mucho tiempo. Lo desaparecen, nadie sabe de él, nadie sabe lo que hace. Fíjense, ayer aquí nos hemos enterado que no solamente es 4% de los peajes para Odebrecht de regalo, no hace meses, yo pensé que había sido hace mucho tiempo. No, el 22 de diciembre pasado, el día que cae el meteorito con la confesión de Odebrecht, ese día Luis Castañeda Alonso, en sesión del Consejo, le regala el 4% de los peajes a Odebrecht. Le regala 3 años más de concesión y un efectivo, pues, para que tenga un cash, para que lleve 20 millones de soles. Excusa, no, que lo que pasa es que en la parte de Chaclacayo, en Ñaña, o de que expropiar un poco más de gente, bueno, compensar, se llama no expropiar, por la ampliación de la Ramiro Prialé, a la cual ellos mismos le han cambiado el trazo. No, entonces, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué tiene en la cabeza? Sale para que lo aplaudan en la Plaza de Armas, ¿qué cosa cree que le van a dar? ¿Qué cosa cree? Una silbatina, pues. Odebrecht. Eso es. Y eso no es culpa sino de él, de nadie más. A mí me encanta acá en Lima, Perú, está el campeonato. No, tú robaste más que yo. Yo robé menos que tú. Tú robaste. Todo el mundo se señala con el dedo. El mal de muchos, ¿no? No, en eso los apristas son campeones, ¿eh? Porque siempre van a hacer que los otros roben más, ¿ya? Pero cuando no es así. Ahora, en general, las cosas, como te digo, están muy calientes, ¿no? Ayer yo escuchaba unas declaraciones de Lourdes Alcorta que la verdad siempre ha sido destemplada, pues siempre ha hecho lo primero que se le ocurre, no ha tenido mucho filtro, ¿no? Pero ya decir que Verónica Mendoza no tiene autoridad moral para existir, a mí me sonó amenaza de muerte, ¿no? Después tuvo que salir a corregir y decir políticamente, pero aún así, o sea, perdónenme, Lourdes Alcorta tampoco tendría pues autoridad moral para existir. O sea, si ese fuera el criterio, ¿no? Se ha cambiado 3 veces de partido. Así es. Méritos académicos, ninguno. Quinto y media. Yo no
Yo no, digamos, ninguneo a la gente que tiene quinto en media, pero digamos, si vas a poner a competir mérito contra mérito, tampoco tendrías pues autoridad moral. Ese es el problema cuando tú te comparas con los demás. Cuando te comparas con los demás, terminas teniendo este problema tan serio de soberbia, ¿no? No tiene autoridad moral para existir. Para existir. Y hay sí una ofensiva graciosa, ¿no? De gente coordinada en redes sociales. Anoche me decían, ¿qué haces? No, bloqueando trolls. 3 seguidores, 10 seguidores, pues cuentitas armadas, ¿no? Para defender a Lourdes Alcorta. Eso no es parte de un aparato propio de ella, pues, con lo cual es evidente que es propio de un aparato superior, ¿no es cierto? Keiko es firmeza trend topic number 1, o sea, es la tendencia más importante de Twitter a esta hora. Es ridículo. ¿Cuál firmeza? ¿Acaso ha traído a sus tíos del Japón? Eso sería firmeza. No los ha traído, pues. Keiko es firmeza. Entonces, no, pues, o sea, déjense de hacer tonterías porque la verdad es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y se nota. Como dice, se les ve el fustán, pero por todos lados, ¿no? Bloqueas nomás. Es facilísimo. Cuando me escriben a mí, les explico cómo funciona. Si yo tengo 2 millones de seguidores y yo los retuiteo, entonces mucha gente comienza a seguirlos o a pelearse con ellos, ¿no? Lo que hay que hacer es simplemente aislarlos. Los bloqueas, desaparecen. Los bloqueas, desaparecen. Entonces a las personas que cobran por tuit emitido ya pueden digamos, estar seguros que a mí las estupideces que escriban no me van a llegar y a mis seguidores tampoco. Claro. Entonces, listo, bingo, aislados. Lo mismo en Facebook. Les prohíbes el acceso a la página y se acabó. Con toda tranquilidad. Eso no es ser intolerante, ¿ok? Eso es ser prudente, porque te estás enfrentando a una banda de delincuentes. Entonces, si un delincuente viene y te asalta, ¿no es cierto?, y te quita la cartera, él no te va a destruir. Oye, señor, devuélvame lo que es mío. Ay, no soy intolerante, señora. Solo lo voy a revisar si hay algo que necesito, nada más, ya le doy. Eso no es ser intolerante. No se puede ser tolerante con la intolerancia. No se puede ser tolerante con el delito, con el pecado, con el escándalo, con la inmoralidad. No, pues no se puede ser. ¿No es cierto? Tampoco respeto todas las opiniones. Hay opiniones que no respeto para nada. O sea, la opinión de un genocida no la respeto. No la respeto, pues. O sea, me tenés a Hitler acá, no respeto su opinión. ¿No es cierto? Ya. Yo respeto a las personas, a los seres humanos, a todos por igual como personas, con sus defectos, sus virtudes, sus discapacidades, sus orientaciones sexuales, su género, todo lo mismo. Pero respeto a la persona, pero no respeto las opiniones de todos. Así es, así de claro. Yo trabajaba en una radio que decían tu opinión importa, y la verdad es que la mayoría de las opiniones, para serle franco, a los que estaban ahí presentes les importaban un pepino. Un reverendo pepino. Y créanme que trabajé 5 años ahí, así que no estoy contando nada que no sepa. Era simplemente llenar horas de radio. Nada más. Llenar horas de radio. Con portátiles que además se organizaban para insultar, ¿no? Entonces uno insultaba al otro insultaba a uno, otro insultaba al otro. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué lindo, qué educativo. Eso se llama morbo. Es facilísimo de hacer. Se hace en todos los medios de comunicación. Es baratísimo de hacer. Acá tratamos de no hacer eso en la medida de lo posible. Y sí contarles las cosas que otros medios no les cuentan. Por ejemplo, que el alcalde de Lima, anoche, en su fiesta que se había organizado para sí mismo, para que lo aplaudan, todo el público presente le pegó la silbatina de su vida cuando dijo: les voy a regalar, ¿cómo es? No, el peaje de Chillón no va. El peaje de Chillón no va. Nada más. Gracias, Lucho. Pensó que la gente iba a decir, y dijeron Odebrecht. Bien hecho. Bien hecho. Ahora nos vamos. Sí, verdad, pues, porque, discúlpenme, yo no me olvido de Comunicore, ¿eh? Y no me voy a volver nunca a Comunicore. O sea, si te tiras la cantidad de plata que te tiras en bolsas de plástico en una maletera, no vas a mejorar con el tiempo, ¿no? ¿Saben por qué? Les voy a apuntar por qué a esta chica joven. Aprendan esto, pero bien despacito. Apréndanlo. El burro con el tiempo no mejora a caballo. ¿Ya? ¿Aprendiste, jovencita? El burro con el tiempo no mejora a caballo. ¿Ya? Parece, ¿no?
tú podrías decir, sí, un poquito, no, es burro, ¿ya? No va a ser caballo. Y eso lo puedes aplicar a todas las reglas de tu vida, reina. Ese chico que tú... No. Ese chico no va a ser caballo, pues, no va a ser caballo. Ese político no va a ser caballo. Es burro, es lo que es. Es lo que hay, como decía un futbolista, es lo que hay. Vamos a una pausa, regresamos con los congresistas. Quisiera, ¿sí? si me permites, hacer una recomendación tecnológica. Estoy viendo en el Twitter y está continúa, digamos, esta tendencia con este hashtag que ICO es firmeza, pero de gente que está en contra de esta opinión. ¿Sabes cuál es el problema? Que están retuiteando y comentando sobre ese hashtag. Claro. Y le están dando votos. Así que no pisen el palito. Hagan el comentario, pero no necesariamente tienen que poner el mismo hashtag. Claro, sí. A ver, averigua, porque como si es como si yo pusiera Lucho es riqueza. Ese sí lo volteamos en un minuto. Lo hacemos número 1. ¿eh? Tenemos que ir a la pausa. Regresamos y vamos a hablar de historia. Estamos acá con el congresista Paza de Frente Amplio. Porque el congresista Paza es protagonista de un hecho histórico muy importante en la historia del Perú, que hoy regresa, como regresa todo, ¿no es cierto? No regresa igual, pero regresa a las primeras planas del país. El presidente dictador del Perú, Francisco Morales Bermúdez, ha sido condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, tortura y secuestro como parte del Plan Cóndor, ejecutado durante su mandato como presidente del Perú desde 1975 a 1980. El congresista Paza fue deportado a Jujuy y nos va a contar, cuando él era muy joven, estamos hablando de una situación en la cual ustedes, niñas que me miran, no habían nacido. ¿Tú habías nacido, Ismael? ¿7-8? 7-8 ya, pero no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿En qué año naciste, Ismael? 7-5. No sabías nada. No sabía nada. No sabe nada. Yo estaba en el colegio. Pero los hechos dramáticos se han dado. Hay mucho registro también sobre el tema. Yo estaba en el colegio y Lima era una ciudad más pequeña, una ciudad de bolas, donde decían, ya salió otra lista de deportados. Están deportando gente. No se decía, no salía en el periódico, pues. ¿Saben por qué? Porque todos los periódicos eran de los militares, pues. Y los canales de televisión también. Entonces no es que hoy deportamos al señor Paza. No. Y por eso el cuento de esta historia en sucesivo está sesgado. Claro, todo es de boca a boca. Pero lo que no es de boca a boca es el testimonio del señor Paza, deportado por el dictador Morales Bermúdez, él y un grupo más de periodistas y políticos que fueron puestos de patitas, calatos en Jujuy. Jujuy, que en Argentina. Ya regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco y Radio Santa Rosa en Lima, además de nuestros hermanos dominicos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Buenos días con todos. Bueno, vamos a explicar un poquito qué pasó con Francisco Morales Bermúdez, presidente del Perú, sobre todo para los más jóvenes. Yo tengo 53 años, así que en el año 80 salía del colegio, pero siempre me interesó la política desde muy chica. Y fueron épocas muy complicadas para Morales Bermúdez, porque era un dictador, o sea, de eso no hay que discutir. Muchos dicen, regresó al Perú a la democracia. Sí, pues es como Lucho devolviendo el peaje, ¿no? O sea, era un dictador, no había ninguna discusión. Sacó a Velasco del poder, no reformó, desmanteló un tanto el régimen, digamos, si se quieren, socialista del Velascato, pero no al punto de reformarlo y volverlo un sistema liberal, ni mucho menos, ¿no? Y negoció la democracia porque ya no daban más. Además de que venía una crisis económica sobre el Perú, de la cual él no podía salir. Los paros nacionales de 1976, 1977, simplemente paralizaron el Perú. Nos quedamos sin colegio 3 meses. O sea, no es broma. Entonces, lo que es no ir al colegio, junio, ¿no? Julio, agosto. No íbamos al colegio. Por eso mi generación se quedó mega soncita, pero de verdad, 3 meses sin ir al colegio, paro nacional. Los colegios privados se plegaban. O sea, el país era realmente un país convulsionado. En niveles, pues, que ahora te hablan de la convulsión social y yo miro, si hubieran sabido lo que vivimos, pero en fin. En ese ambiente convulso, a Morales Bermúdez y a otros militares, no se les ocurría cosa más
efectiva que andar deportando gente. Velasco deportó muchísima gente, ¿no? Ayer justo Mirko Lauer contaba cómo lo deportó Velasco. Muchísima gente, desde Julio Kotler, a gente pues, a Manuel Ornelas, le quitaron la nacionalidad. Manuel Ornelas fue más grave todavía. Pero la izquierda, que había sido una aliada de Velasco en la primera fase, así se llamaba, de la Revolución Primera Peruana, parte de la izquierda, no toda, en la segunda fase de la Revolución Peruana, obviamente se había volteado absoluta y unánimemente toda contra el dictador. Entonces el dictador necesitaba sacar a estos subversivos, por llamarlos como se llamaba en esa época, de alguna manera. Pero lo terrible es que lo mismo pasaba en Chile, lo mismo pasaba en Argentina, lo mismo pasaba en Uruguay, lo mismo pasaba en Bolivia. Toda Latinoamérica, si tú agarrabas un mapa, era una Latinoamérica dominada por militares. En todas partes gobernaban militares. Yo crecí mirando hacia todos lados. Si es que el centenario, ¿no es cierto?, de la independencia del Perú en 1974 fue una reunión de militares en la Pampa de Aquino. Entonces, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Claro, era una batalla militar. Pero todos los presidentes de Latinoamérica eran militares. Se salvaba en ese momento Colombia, me parece, se salvaba. Y para de contar, no había mucho más. Entonces, los militares, que suelen pelearse para muchas cosas, pero unirse para otras, en el cono sur, digamos, del continente, establecieron una alianza de facto para desaparecer sus terroristas y sus subversivos. Líder de esta alianza de facto fue Pinochet. Todas estas dictaduras tenían la misma tendencia. Sí, salvo la peruana, salvo la de Velasco. Okay, eso es lo que argumenta Morales Bermúdez. No, pues, pero si la nuestra era de izquierda, los otros eran de derecha. O sea, Pinochet se levanta contra el socialismo de Allende, ¿no es cierto? Sí. Videla y sus amigos contra los peronistas, Isabel Perón, etcétera. Entonces, lo que tú tienes es un cono sur muy alineado a la derecha, luchando contra los terroristas que iban a destruir Latinoamérica. El Perú, digamos, con este cambio de giro con Morales Bermúdez y alianzas de facto, tácticas. O sea, tú me pasas a los tuyos y te los desaparezco, yo te paso a los míos y te los desaparezco. Tú me devuelves a los tuyos, y eso fue, digamos, eso es parte de la acusación a Morales Bermúdez. Digamos, para que se entienda bien, ¿el Plan Cóndor existió? Sí existió. Morales Bermúdez alega que él nunca fue parte del Plan Cóndor, nunca. La acusación en Italia, de donde pidieron extraditarlo ya hace algunos años, señala que un grupo de exilados argentinos que estaban exilados con asilo acá en el Perú, fueron secuestrados en el Perú, torturados en el Perú y llevados a Desaguadero para su desaparición, en donde intervienen no solamente fuerzas especiales peruanas, sino también argentinas. Y bolivianos, claro, porque trabajaban juntos. Entonces, Morales Bermúdez dice que él jamás supo eso. Richard Prada no sabe, no opina, ¿no? Todos los que pudieron haber intervenido en esto hace más de 30 y tantos años dicen que no saben. Pero sucede algo adicional, y por eso el testimonio Justiniano Paso hoy día es muy importante. Aquí en el Perú también se deportaba. ¿Y se deportaba a dónde? A Argentina. Cuéntenos en qué circunstancias, congresista, usted fue deportado con un conjunto tan variopinto, porque no es que todos fueran subversivos, ¿eh? Habían un grupo grande de gente izquierda, periodistas, Alfonso Baella, que hablaba pestes, los militares, era divertidísimo, es muy divertido, sus libros y sus artículos, y dos marinos almirantes que eran velasquistas. Entonces también los deportaron. A los marinos, al periodista y a toda la izquierda que no le gustaba Morales Bermúdez. Exactamente, también. También, pero en otro grupo, ¿no? Entonces, cuéntenos cómo fue su detención, para ver si... Porque yo entiendo que ustedes estuvieron 8 días incomunicados. Gracias, Rosa María, gracias, Ismael. Permítaseme y denme la anuencia en primer lugar para saludar al pueblo y a la ciudad de Lima en este 482 aniversario, que como provinciano podemos decir de que este día debe ser lejos de la algarabía, lejos de la alegría y la fantasía, un día de profunda reflexión. ¿Qué hemos hecho las autoridades o qué están haciendo las autoridades que tienen a cargo la gobernabilidad de esta ciudad que es capital de nuestro país? Agradeciendo esta gentileza, voy a comenzar de repente a narrar algo que nos entristece porque vivimos momentos muy difíciles, no solamente de carácter personal, sino también de carácter familiar.
como ha narrado Rosa María, es verdad de que todo esto era un plan ya conjuncionado entre todos los países de Sudamérica, incluyendo Brasil, ¿no? También. ¿No? Entonces, es un plan diseñado, fomentado, creado por la CIA, en el cual efectivamente Morales Bermúdez no estuvo desde el principio, sino ya en su periodo del 75 entra este plan donde toma medidas drásticas contra aquellos que los llamó terroristas, y en esta oportunidad apresaron primariamente a 13 ciudadanos. Para contar, podemos decir que tenemos dos contextos. Uno, que el día 24 de mayo del año 78 capturan a todos los líderes políticos de izquierda en la capital. Ahora, hay que decir un pequeño paréntesis. Ya se habían convocado elecciones para la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? 24 de mayo del 78, ya estaban convocadas las elecciones. Y ustedes participaban en esas elecciones. Nosotros no participábamos. Hay que recordar también, bueno, terminando el concepto de los que apresaron en Lima, estuvieron aquí Javier Díaz Canseco, Ricardo Díaz Napurí, grandes dirigentes políticos, no había ningún gremialista. Pero en Arequipa nos apresaron el día 17 de mayo, ¿no? Durante una huelga que hicimos en el sur del país, no reclamando la instauración de la democracia porque se había despedido a miles de trabajadores. Teníamos una prensa cerrada, tanto la televisada como también la escrita, es decir, no había medios sino de expresar la protesta mediante huelgas. Usted era dirigente sindical. Yo era dirigente sindical del gremio de transportistas, y Valentín Pacho era secretario general de la Federación de Trabajadores de Arequipa, dos gremialistas que nos apresaron en la Federación Bancaria, otro gran gremio en esa época, que ha tenido grandes locales, incluso no se sabe el destino que corren estos locales propios, y en el local de bancarios nos apresan y nos trasladan al cuartel seráfico, de repente conoces en Tiabaya, ¿no? Y a cargo de los militares, y ahí nos tienen durante 8 días a 20 dirigentes sindicales. ¿Bajo qué argumento? ¿Les dijeron algo o simplemente fue violento todo? Era porque hacíamos la huelga reclamando la instauración de la democracia Ismael, y contra el abuso. Tú eres muy niñito. En esa época era un gobierno militar. Sí, claro, o sea, no habían garantías constitucionales. Te metían adentro y tú querías abogado, nada. No había justificación. Entonces por lo que una movilización era un riesgo terrible también en ese caso. Te corría la vida. Exacto. ¿No? Y los paros eran contundentes porque había civismo, había identidad, había mística de los propios dirigentes, tanto políticos como gremiales. No hay que recordar grandes dirigentes sindicales que había en esa época. Entonces nos apresan y nos llevan a 20 dirigentes que nos agarraron en mancha en una asamblea, nos metieron a las camionetas y nos llevaron al cuartel seráfico. Estuvimos 8 días incomunicados ahí, durante que nos daban la comida correspondiente al alojamiento del ejército, pero no podíamos ver a nuestra familia, ni nos podían pasar siquiera alimentos, ni ropa para cambiarnos. Luego el 24 de mayo, a la par que capturaban aquí en Lima los dirigentes políticos, allá nos enviaban del cuartel seráfico a las 2 de la mañana, nos sacan hacia La Joya, sobre pretexto de que nos dijeron, vamos a trasladarlo a Tacna porque en Arequipa hay mucha convulsión, y nos llevaron a La Joya, con engaños, y en La Joya nos tuvieron ahí enmarrocados, y en eso de las 3 de la mañana llega un avión de carga, del ejército. En ese tiempo había unos aviones de carga, y ahí bajan 6, recuerdo siempre 6 policías. Inmediatamente nos arremetieron porque aquí capturarlos a Napurí, a Díaz Canseco, ha sido difícil. Ellos no se dejaban. El loco, claro, como le decimos cariñosamente a Ricardo Letts, no se iba a dejar el loco tan fácil. Entonces, claro. Incluso Napurí era aviador, ¿no? Había sido aviador en sus tiempos, y nos apresan a golpes, nos comienzan ¿A los 20? patear. No, solamente a mí y a Pacho. Los demás los soltaron. Los soltaron a todos, y a ustedes dos los llevan a La Joya. Nos llevan a La Joya. Entonces nos metieron patadas, puñetes, porque nos trataron de amedrentar en el acto sin que hablásemos, y nos tuvieron también. Y ahí encontramos lo vi a Hugo Blanco, que conocía a Javier Díaz Canseco, a Genaro Ledesma, los conocía y los vi, pero no nos permitieron saludar porque inmediatamente nos amarrocaron Pero ustedes a ellos le preguntaron a ellos, ¿a dónde vamos? ¿Saben algo?
no sabíamos, y nosotros seguíamos con el concepto que nos iban a llevar a Tacna, Ya. o de repente al Cusco, o de repente a Lima. Claro. No, intrínsecamente el que habla pensaba eso, no, que nos iban a llevar. No los por lo dejaron menos. hablar entre ustedes, porque nos ellos dejaron venían de hablar, Lima, claro. No nos dejaron, a mí me sentaron acá y a Pacho le sentaron más atrás. Claro. Entonces no nos dejaron hablar, y partió el avión, y en eso viene viene el periodista Bael Atuesta, Ya. y nos dice, señores, ustedes saben de que estamos yéndonos a Argentina. Entonces yo me quedé pasmado. Argentina, dije, no conozco Argentina. ¿Nunca había salido usted del Nunca Perú? habíamos salido del Perú, hemos estado presos muchas veces en el siglo XX en la cárcel de Arequipa, Claro. hasta Lima, llegamos, pero nunca habíamos salido del país. Entonces, llegamos eso de las 7 de la mañana, 8 de la mañana a Jujuy. Y nos esperaron algo de 100 Militares. no le miento, 100 soldados que nos íbamos nosotros allá, con las pistolas, en las bayonetas, y nos hicieron un callejón oscuro, y pasamos de frente a unos camiones que nos llevaron, ¿no? Con toldera, y llegamos a la ciudad de Jujuy, nos internaron en el cuartel, y de ahí incomunicados. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos incomunicados, menos los contraalmirantes Faura y Arce. Ya. Entonces nadie sabía de esto, y él aprovechó y dio la clarinada al mundo Ya. de que nos deportaban. Entonces, recién se llega a saber en el país, en el mundo, de que había 13 deportados. Recién. Porque él logra si no- hablar con Lima. Porque el objetivo, claro, él llega a hablar a Lima porque tuvo la facilidad de estar libre y aprovechó Ya. la osadía que ha tenido, aplaudimos, porque si no hubiésemos estado muertos, nadie sabía nada. Imagínese Porque usted, nosotros- le debe la vida a un almirante. Así es, ¿no? El velasquista. A un Dicho almirante sea de velasquista. paso, Así es la ¿no? vida. Y tenemos tantas anécdotas ahí que Bueno, de ahí, ¿cuánto tiempo se quedaron en el cuartel en Jujuy? en Jujuy estuvimos casi 15 días. ¿Y de ahí? De ahí ya más bien dieron la opción de los que tenían, cuando ya se supo todo este escándalo, ya en el mundo se supo que habían deportado a principales dirigentes De izquierda. políticos del país, dan la orden de que el que tiene pasaporte podía salir al país que dieran. Pero como ya Díaz Canseco, Genaro Ledesma, Hugo Blanco eran conocidos, tenían pues ya sus documentos hace rato que salían, y nos quedamos solamente los dos gremialistas, Valentín Pachi y el que habla, porque no teníamos ni documentos, ¿no? Excepto nuestra libreta electoral en ese entonces, pero Claro. que de nada servía. Pero no le Nos tuvieron de ahí, nos trasladaron al sótano de la Policía Federal, y ahí sí conocemos, y de repente el que habla, incluso me tiré unos lagrimones pensando en mi familia y en mis hijos, porque llegamos a un sótano que no veíamos la luz del día, sino solamente la luz, y era triste porque había encarcelados que ya estaban locos incluso. Ay, Dios Había mío. argentinos, había bolivianos, había... De tal manera ¿Cuánto que tiempo dormíamos. estuvo en ese sótano? En ese sótano hemos estado casi 8 días. Y solamente sabían que era un día, cuando llegaba un balde del mate, ¿no? Que no conocíamos tampoco el ¿Cuántas mate. personas nosotros. y de qué tamaño era el lugar en donde estaban en ese momento? En ese sótano. En ese sótano estaríamos pues en un patio prácticamente techado. Ajá. Sería de unos 20 por 10 más o menos. ¿Y eran hacinados totalmente. ¿Y eran cuántos? como le digo, ¿Cuánta gente estaba ahí? habríamos pues unos 80, ¿no? ¡Qué horror! Era un hacinamiento bárbaro, por eso le digo, y en la noche era peor el martirio, porque se tapaba a veces, como era Oscuro. oscuro, y apagaban la luz, y se malograba pues los desagües, ¿no? Porque el edificio también ¿Y era nadie antiguo. los fue a rescatar? No nos hacían caso nadie, y de tal manera salían en las noches unas ratas, pero inmensas, ¿no? Y silbaban y teníamos un miedo, y teníamos que estar prácticamente paseando las ratas. Pero esto, para llegar al sitio donde nos depositaron, era similar a esta oficina, y había un callejón Claro. que salía, un pasadizo, y en cada pasadizo había habitaciones, y cuando llegaba un policía a visitar a los que Presos. estaban, los presos que eran prisiones, creo, privilegiadas, porque llegamos a ver que entraban damas, entraban A los personas, cuartitos, claro. o sea, a los cuartitos, y es largo conversar, porque incluso previa entrega de la señorita, o de la esposa, de la hermana, de la amiga, del preso por los policías, porque ha habido básicamente violaciones ahí, ¿no? Y supimos.
Y entonces en una oportunidad incluso nos Pero dejaron... cuéntenos, señora Pasa, ¿cómo salió de ahí? Bueno, manifestaron de que nos iban a llevar y nos iban a devolver al país, eso fue. ¿Ya? Nos apresaron. Pero si les contara, es corto el tiempo para contar cómo se vivía, ¿no? Todo el mundo metía la mano para servirse cuando llegaba arroz con carne, hacía bastante carne, y había incluso loquitos, y uno que ya era de un morenito que era boliviano, que perdió la razón y cuando llegaba se metía la mano y chapoteaba la comida. Tuvimos- Pero esos eran teníamos todos, que agarrarlos. digamos, pero todos eran presos políticos. Todos eran. Congresista, ¡Qué bárbaro! ¿es cierto que uno de los que estaban en ese lugar llegó a morir incluso y estuvo entre ustedes? Sí, tú llegabas a morir, nadie se da cuenta, porque nadie iba a visitar, ni nadie sabía, solo sabía y ¿Cuánto tiempo veíamos estaban mediante las rejas que a veces venía un policía a visitar los cuartos, después no había, hemos estado casi 8 días, de ahí nos llevan, ya más bien nos sacan a las oficinas, nos toman fotografías, nos hacen desnudar, nos toman fotos por todo lado, de los pies, más les Humillación interesaba total, claro. los datos de la familia, ¿no? Casi no les interesaba el nombre de nosotros, sino de la familia. Entonces nos pasan a otra habitación y nos tienen ahí también cerrados algo de 4 o 5 días, los dos. Y al último optaron por votarnos a la provincia de La Pampa, Ya. que es al sur, porque primeramente nos ofrecieron... ¿Y ustedes Ah, qué no, decían? eso fue- Regrésenos al Perú. O sea, Queríamos regresar al Perú, ¿no? Yo le decía, queremos regresar al Perú, si otros se han ido a Francia, porque Javier, que en paz descanse, se fue a Francia, Claro. Hugo Blanco. también se fue a Suecia, Claro. porque tenía familia, otros se fueron a México, nosotros nos quedamos ahí, ¿no? ustedes Y eran dos, entonces, dos claro. pobrecitos provincianos. Entonces Pero nos no llevan había- a la provincia de La Pampa. La Pampa es pues inmenso y llega el tren cada 15 días y nos tuvieron en la comisaría. Y la comisaría, los guardias decían, pueden ir ustedes a ver, a buscar trabajo, porque Ah, lo que aquí quieran. no hay comida. Entonces teníamos que cocinar juntamente para los guardias, pero nadie nos detenía ahí. Y un día osamos en irnos, agarrar un camino y encontrar pues, algo para irnos. Ya. Y no había, era inmensa La Pampa, provincia Ni de La siquiera- Pampa. ni siquiera había un inmensa, camión ganaba. No había, para escapar. solamente carretas jaladas por caballos, ¿no? Entonces llegaba el tren, creo, cada 20 días. Era difícil salir. Bueno, ahí ya teníamos, por lo menos teníamos la libertad. De caminar ya, por de La Pampa, caminar pues. y teníamos que volver, quieras o no, a la comisaría sin que nadie nos cuide. Porque Escúcheme, pero no había pues gremios ahí, gremialismo. no había. En el Perú, la huelga se fortaleció. Como usted Claro. narró hace un momento, hubo una huelga inmensa de los profesores, Uf. incluso presidente de este movimiento, Horacio Ceballos Gámez, que en paz descanse, compañero mío también en las luchas populares, se fortalecía más. Por eso es que nosotros tenemos que decir al país de que Morales Bermúdez no convoca a la constituyente de su propia voluntad, no devuelve la democracia, sino ha sido producto del triunfo popular de todos los trabajadores. Es decir, teníamos, estimado joven, usted no conoce de repente todavía, Algo agarré. Rosa María recuerda, ¿no? Teníamos gremios poderosos, la Inmenso. Federación Bancaria era un gremio poderosísimo, los ferroviarios, teníamos los de Leche Gloria, los de Cidsur, eran grandes empresas que tenían trabajadores y pues hacer un paro, las cervecerías, en fin, ¿no? Y el gremio de transportistas, los camioneros, yo era secretario general, Claro. y lógicamente por naturaleza Separar el tuvieron transporte, que separar el país. parar en todos los sectores. Entonces todo esto ha hecho, ¿no?, de que Morales Bermúdez presione y Ahora, convoque a las lo que le elecciones. queda claro a usted es que su deportación sí fue parte del Plan Cóndor. Naturalmente, eso está probado y recomprobado. O sea que esta colaboración con bolivianos y argentinos, no es coincidencia, ¿no? Ok. Banzer en Bolivia, Vilela, que tenía Claro. las manos manchadas de sangre, nos mandaron allí. ¿Para qué? Si ahí estaba convulsionada, ella mataban y desaparecían y no pasaba ¿usted nada. está como le digo. convencido que si Faura no da la voz de La alerta, los clarinada, matan la a verdad todos? le debemos la vida a Faura, porque si no da la clarinada, nadie sabía dónde nos han mandado, porque no se sabía, porque a las 3 de la mañana nos sacan, nos embarcan. Antes de irnos a la las 3 de pausa, la mañana de... ¿cuánto tiempo estuvo fuera del Perú? Hemos estado dado de 45 días, porque de eso todavía no termina. De La Pampa nos vuelven a llevar a la Argentina, y de la a Buenos Aires. A Buenos Aires, Y ya. de Buenos Aires nos botan todavía a Panamá, donde estaba Osvaldo Dorticós. Y Ya. ahí hemos estado presos en una habitación casi mediano de esto, porque
no sabíamos a qué habíamos ido y para qué habíamos ido, porque para Panamá ingresar tenías que llevar una Visa. encima de $1,000. Claro, Tenías visa, que, si no plata. gastaba. Y de ahí de Panamá lo mandaron a Lima. A Lima, ¿no? Oh, vamos a hacer una pausa, regresamos para seguir hablando de este tema larguísimo. Hay bastante bibliografía, me dicen que Alfonso Bae, antes de morir, por supuesto, escribió un libro que se llama El Secuestro, Sí. donde está contada toda la Toda la historia. historia. No hay anécdotas tan solo donde Hugo Blanco, por ejemplo, mi querido camarada, no se levantaba, tampoco se bañaba. Ya. Y le preguntó a él, le decía, oye, ¿y por qué no? No, yo soy campeón, decía, de natación nacional, de natación, si quieres te desafío. Es decir, Baela Toista le tenía gran recelo, diríamos, a Hugo Blanco, porque Baela pues es de la rancia derecha. Claro. Y estaba con el de la Con rancia toda izquierda. Con toda la izquierda. Con toda la izquierda. Dormíamos en la misma habitación. Todos así juntos, que claro. Para él era pues algo atroz estar contra los comunistas ahí. Pero al final terminaron siendo muy amigos. Sí, muy amigos. Fue una circunstancia Porque terrible común, pues. Claro. Comenzó Son a vivencias de la escribir vida. la vida de cada uno. El secuestro te narra todo eso, ¿no? Todo Las lo- historias. Bueno, vamos a hacer una Y pausa y algunas regresamos. anécdotas, como el mate, por ejemplo. No se va a ir el congresista Pasa. Regresamos en un segundito. Quédense con nosotros. Esto es A Pensar Más. Estamos con el congresista Justiniano Apaz hablando sobre el Plan Cóndor. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integradas por Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Santa Rosa en Lima, y también con nuestros amigos de Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Familia dominica integrada a esta hora en todo el Perú. Y estamos recordando la historia porque, bueno, en un ratito vamos a hablar también con el abogado Ronald Gamarra para que nos explique si esta sentencia Morales Bermúdez, de quienes hemos contado toda la historia, es ejecutable o no. Su abogado Luis Vargas Valdivia dice que en la práctica es inejecutable porque Morales Bermúdez tiene 95 años y llevarlo a Italia a cumplir su condena es el equivalente a una condena de muerte, porque además es una cadena perpetua, por lo tanto no lo van a extraditar para que cumpla su condena. Ahora bien, los deportados le iniciaron un proceso a Morales Bermúdez. Ricardo Napuri. Exactamente, ¿en qué año iniciaron ese proceso? Eso el 78. En el 78. Proceso que hasta hoy Sí, no camina. se resuelve. ¿No? Qué bárbaro, ¿no? Claro. Y no ha pasado nada. No, o sea, lógicamente esto tiene que ser, Rosa María, porque el poder siempre han ostentado los que más tienen, y es todo un grupo, todo Claro. un engranaje, y Morales Bermúdez, un tirano, un felón que Pero- traicionó a Velasco Alvarado. pero pactó su transición. Es decir, dijo ya, yo me voy, los militares se van, perfecto, nos vamos, pero no hay juicios, no hay No persecuciones. tenía otra salida. Exacto, Porque sí. la presión era bárbara, se venía un Claro, paro nacional. pero piense una del cosa, Secus. pero negocia su transición. Fujimori no negocia su transición. No, bueno, Los hay nada. militares negocian su transición. El Por otro, eso es que el se... otro fuga. Exacto. El otro fuga, ¿no? Exactamente. La diferencia entre estos dos Estos- dictadores es eso. negocian su transición. ¿La negocian con qué? Con una asamblea constituyente. ¿No es cierto? Claro. Entonces, esa asamblea constituyente se instala, da amnistía a todos los a todos los Así que estaban es, por el todos mundo los que entero. están presos, todos. Regresan, porque además habían postulado, se instala la asamblea constituyente, y ya comienza supuestamente el retorno a la democracia que se organiza a través del año 79 y 80. Y hacen la constitución del 79. Exactamente. Ya estamos con el doctor Ronald Gamarra. Doctor Gamarra, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? Buen día. Bueno, la sentencia ayer en Roma, por supuesto que ha sorprendido en el Perú, pero lo primero que ha hecho Luis Vargas Valdivia es que la sentencia, a pesar de que encuentra responsabilidad en el dictador Morales Bermúdez, pues para efectos prácticos no se puede ejecutar dada la edad de Morales Bermúdez, pero sí tiene efectos simbólicos, ¿no es cierto? Sería interesante hablar de ambos, de los simbólicos y de los prácticos. Rosa María, lo primero que hay que decir es que este es un proceso llevado adelante con todas las garantías de la ley, en un Estado de Derecho y en una democracia fuerte como es Italia, donde se le dio todas las oportunidades a Francisco Morales Bermúdez para defenderse, pero simplemente obvió la competencia de la Corte de Roma. A ver, en verdad,
este proceso o esta denuncia se inició en 1999, fueron más de 15 años de investigación, hacia el 2015 se inició el proceso penal que ha durado más de 60 audiencias y el día de ayer se pronunció la sentencia. En el caso del dictador Morales Bermúdez, en verdad, se le ha condenado por haber contribuido a la comisión de la desaparición forzada de 2 ciudadanos ítalo-argentinos, Horacio Campiglia y Lorenzo Viña. Así es. La sentencia dice que Morales Bermúdez y los otros generales peruanos contribuyeron a la comisión de este delito al haber constituido, permitido, organizado y dirigido en el Perú un organismo que hacía parte del sistema Cóndor, que es el responsable de la tortura, desaparición y asesinato de estos señores Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas, ¿no? En realidad, ese es el sentido de la condena, por esos casos. Allí en Italia no se ha discutido el extrañamiento, esa era la fraseología de la época, del congresista Paza y de otros dirigentes de izquierda, más empresarios y militares, ¿no? Así es, pero a lo que vamos, Ronald, en efecto práctico, o sea, ¿se le va a llevar al señor Morales Bermúdez a cumplir en una prisión romana una sentencia que cadena perpetua? No es probable, ¿no es cierto? Claro, pero lo importante es que aquí hay una sentencia emitida por un tribunal democrático que haya responsable a Morales Bermúdez por un hecho que en verdad debimos investigar, juzgar y sancionar en el Perú hace 4 décadas. Así ¿no? es. Ahora, es un jalón de orejas a nuestra justicia, ¿no? Exactamente. Ahora, el señor Paz está conmigo, dice que ellos presentaron la denuncia contra Morales Bermúdez hace 4 décadas. Y hasta ahora no se resuelve el proceso del Poder Judicial. Así es, ¿no? O sea, el proceso, el expediente existe, digamos, está presentado. ¿No es cierto? Es más, sé que se ha reactivado en los últimos años. En el 2015 se ha reactivado ese caso, pero igual está allí perdido en el Poder Judicial, ¿no? Así es. Mira, a ver, los efectos prácticos de la condena. Bueno, como todo sistema democrático, esta sentencia va a ser impugnada por el abogado de Morales Bermúdez, que es un abogado de oficio muy conocido, Luca Milani. Tiene experiencia en defender represores y se esperará que el próximo año, tal vez a fin de año, resuelva una corte de apelaciones la sentencia. Si esta es definitiva, evidentemente Italia pretenderá ejecutar la condena vía una extradición, o, de ser el caso, un cumplimiento de la ejecución de la pena en el lugar donde se encuentre Morales Bermúdez, ¿no? En atención a su edad, es evidente que hay mucha dificultad para que la sentencia se ejecute, aunque en Europa no existe ningún problema en llevar a la cárcel a adultos mayores responsables de crímenes de guerra, ¿no? Y violaciones graves a los derechos humanos. Pero en términos prácticos es muy complicado que el Estado peruano acceda a esta extradición. Probablemente, de confirmarse la sentencia, el Estado peruano, en una decisión política, no acceda a la extradición, pero intente que se cumpla o que se ejecute la pena aquí en el país, ¿no? Ahora, una cuestión que sí debe ser interesante e importante es la dictadura de Morales Bermúdez no fue una dictadura sanguinaria si se le compara con la de Pinochet o con la de Videla, ¿no es cierto? Una vez yo recuerdo a Enrique Siré decir, bueno, aquí nos deportaban, ¿no? Allá los fusilaban. Entonces, sí es verdad que hubo, por supuesto, secuestro, detención ilegal, tortura, digamos, una innumerable cantidad de delitos cometidos en ese contexto y juzgados con las normas de hoy. Lo que a mí me parece interesante, doctor Gamarra, es que esto es una lección para el futuro. Es decir, cualquiera que asuma la presidencia, de facto o por derecho, sabe que será perseguido. Y yo creo que eso es la lección, y que tarde o temprano habrá una sentencia contra él por haber hecho algo que estaba mal. ¿Esa no puede ser la lección moral más importante de esta sentencia? Sí, claro, es como tantas otras sentencias que han sido pronunciadas por tribunales penales internacionales o por tribunales locales aplicando jurisdicción universal o interpretando algunos principios de competencia previstos en los códigos penales nacionales, ¿no? Quien está por fuera de la ley debe entender
que tarde o temprano el brazo de la justicia lo alcanzará, en su propio país o fuera de él, ¿no? Eso, como ejemplo, me parece sumamente interesante. Ahora, he visto que la defensa de Morales Bermúdez estaba señalando algunos criterios como que no fue convocado al juicio, lo cual no es cierto porque yo he revisado las actas anoche del proceso y hay citaciones expresas a Morales Bermúdez, y pero además el juicio ha sido un juicio plegado y pegado a las garantías de un país democrático, ¿no? Ahora, lo que puede decir el señor que no se quiso defender es, efectivamente, eso sucedió durante mi gobierno, pero yo no fui parte de esta operación. Sin embargo, operativos como el que sufrió el señor Apaza, congresista Apaza, que está con nosotros hoy, dan cuenta de que sí hubo una coordinación con otros países, como Argentina, como Bolivia, para movilizar prisioneros de un lado al otro. Y digo prisioneros porque no eran detenidos, eran literalmente prisioneros. Rosa María, sí. Tengo en este momento un memorándum, un informe del jefe de la Central Nacional de Inteligencia de Chile, dirigido a su viceministro de Relaciones Exteriores, en el que te leo 2 parrafitos. Dice: conforme a los acuerdos de la primera reunión interamericana de inteligencia, el director de inteligencia peruano llamó telefónicamente al director de la CNI para informarle por este medio que no había inconveniente para la designación del representante chileno en Perú. ¿Ve? La misma información llegó a Chile a través del consejero de la Embajada Peruana en Chile, señor Montaño, quien atiende los asuntos del Plan Cóndor, el cual comunicó la conformidad sobre la designación de nuestro representante en Lima. ¿Tienes la fecha del memorándum? Reporte oficial, 1978. Acá, exactamente, eso es lo que se presume, ¿no? Que Perú entra un poco después, pero que sí entra al grupo. Así es, y hay informes de la inteligencia chilena, de la inteligencia argentina, reportes de los embajadores de Estados Unidos en Perú y Argentina, y documentos ya desclasificados por la Central de Inteligencia Americana, que dan cuenta de que, por ejemplo, en 1980 el Perú abrió sus fronteras y permitió que un pelotón del batallón 601 de inteligencia argentina ingresara al Perú para detener a ciudadanos argentinos presuntamente montoneros, los cuales fueron entregados a Bolivia, y de los cuales nunca más se supo, aunque esos documentos señalan que uno de ellos habría muerto por torturas en Perú y los otros 2 murieron en Argentina producto de las torturas, ¿no? Así es. Bueno, documentación. Además, hay dos miembros del grupo Colina, que en esa época eran miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, que admitieron su responsabilidad en la detención de los militantes argentinos detenidos en Perú en 1980. O sea, más que probado. Bueno, muchísimas gracias a Ronald Gamarra por esta precisión. Sí, con la cantidad de información que se ha recopilado a lo largo de los años, memorándum, cruces, claro, lo que no encuentras allá, lo encuentras acá, etcétera, etcétera, pues que el Plan Cóndor existió, eso no cabe duda, y que fue una coordinación de dictaduras militares del sur de América, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señora Paza, nos tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con usted. Regresamos con usted para despedirnos y para que nos cuente un poquito qué hace en el Congreso hoy. Un hombre veterano de 1000 batallas. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento, estamos con el congresista Justiniano Apaza. Rosa María, tenemos escasos segundos. Solamente para despedirnos, ustedes después hemos invitado ustedes dirán, a un líder sindical de los años 70, pero hoy es un congresista respetable y a un hombre que pasa a los 70 años, ¿ya? Y que ha vivido pues 1000 aventuras y 1000 batallas, pero que está aquí en la política peruana. ¿Qué nos puede decir de su experiencia hoy en Frente Amplio? Usted ya está, como dicen, para dejar un legado, ¿no es cierto? Y no se ve, pues, esa unidad de izquierda que logró, ¿no es cierto?, los logros que tuvieron para volver a la democracia y finalmente tener una asamblea constituyente. ¿Qué se puede hacer hoy día por la izquierda peruana? Bueno, no sin antes agradecerte, como también a Ismael, por esta gentileza que han tenido de decir, de repente narrar algunas cosas. Habría que conversar mucho sobre la vida político-sindical. Yo me considero no político porque no he estado en las vitrinas
de la política, sino yo soy un luchador social que me hago desde muy joven. He tenido que batallar duro contra la junta militar, eso en los años 70, donde era bastante joven, donde había mística, donde había principios, había ideología en los propios dirigentes sindicales. Isidoro Gamarra, uno de los preclaros ciudadanos que practicaba el sindicalismo en Arequipa, grandes hombres, Edgardo Cuba, Topelazo, es decir, haríamos en historia, tendríamos, y no habrá la oportunidad de conversar para escribir un libro de repente sobre toda la vida de Justiniano Paz. Yo soy puneño de nacimiento, pero radico en Arequipa hace 50 años. Soy 4 veces congresista. Fui diputado en el tiempo de Belaunde, de Alan García, que fue mi compañero cuando era diputado. Luego, ahora después de 20 años con Ollanta y ahora con el Frente Amplio, siempre defendiendo el respeto irrestricto que deben tener los trabajadores. Soy un dirigente sindical que por antonomasia me he hecho en las calles, volveré a las calles con la fuerza que todavía tengo, porque considero de que hay mucho abuso, hay mucha prepotencia de los que más tienen. Y si tienen eso. Y cuando uno hable claro, como tú, por ejemplo, Rosa María, es criticado, es censurado, es vapuleado. ¿Por qué? Porque decimos la verdad de Pero lo si que se tienen vive. una agenda clara, ¿por qué no se unen? Es un defecto y una crisis que he visto a través del tiempo. Recordarás ya con la Izquierda Unida, el unir, que el rato que iban a inscribir precisamente para volver a la democracia, toda la izquierda con Hugo Blanco a la cabeza, pero después, a las horas de inscribirse a la lista, Se inscribe la otra lista. Hugo Blanco desiste ser y se escribe otra lista con Horacio Ceballos, sí, que era dirigente de los maestros, a la cabeza. Luego también viene, después de eso, viene la Izquierda Unida con Barrantes, que juntó a todos los de izquierda, pero también ahí había la espina del difunto y gran luchador social que tengo que reconocer, Javier Díaz Canseco, porque todo el mundo quiere ser uno en la izquierda, nadie quiere ser dos. ¿Por qué? Eso es, porque cuando ya es dos, recordarás que ha habido el PKR, el PCR, uy, el ARI, el no sé, uy, imagínate, terminamos nunca. Y hasta ahora, en el mismo frente tenemos, lamentablemente el frente no es un partido político, es un frente, donde hay dos posiciones claras. Esa es la frase más bonita que he escuchado. En la izquierda nadie quiere, todos quieren ser uno, nadie quiere ser dos. Nadie quiere ser dos en la vida, ¿no? A Barrantes incluso los arrechaban por lo bajo, claro, lo consideraban él me lo contó, conciliador, ¿no? Bueno, nos tenemos que despedir, congresista Gracias, Pasa. Yo les agradezco una vez más. Gracias. Y habrá la oportunidad de conversar y solamente más. Hacer un llamado a la juventud y a los trabajadores que hay que despertar de este letargo. Hay que dar un paso cualitativo de ser reclamante, protestante en las calles, a ser ejecutivo. Los trabajadores tenemos derecho a participar y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos sentimos menos. Hay que dar ese salto cualitativo de lo reclamante, de lo político, perdón, de lo sindical, a lo político, que es lo que está haciendo falta. Y esperamos su libro. Esperamos su libro. Bueno, muy bien, nos vamos a despedir, el programa se acabó, lo hemos dedicado a la historia del Perú, a la historia política del Perú, que además a mí me apasiona y que me da muchísimo gusto poder contar a la gente más joven qué fue lo que pasó en estas tierras donde ustedes están paradas, señoritas. Acá pasaron cosas, ¿no? Ustedes caminen por Lima y miren las calles, tienen que pensar en el Día de Lima. Aquí han pasado cosas, ¿no? Cosas grandes, chiquitas también, pero grandes también. Hasta mañana con todos ustedes. Chao, hasta mañana. Pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.